Con el doctor Luis Fernando Velasco, expresidente del Congreso de la República, un hombre sintonizado con los problemas nacionales y realmente muy importante para nosotros en Reflexiones contar con sus conceptos acerca de lo que está viviendo el país, lo más urgente, lo más a tono con lo que piensa la ciudadanía, cuáles son las ambiciones de los ciudadanos colombianos en estos momentos después que nos convocaron a un plebiscito para refrendar unos acuerdos con el principal grupo guerrillero de este país, la FARC, y la gente dijo mayoritariamente que no. A pesar de que se puede decir que en términos de encuestadoras hubo un empate técnico, pues ganó el no y eso es suficiente para que haya otro panorama político. ¿Qué piensa, doctor Luis Fernando, de esta situación y qué soluciones se le pueden presentar al pueblo colombiano que está ávido de paz? A ver, Héctor, mil gracias por invitarme a reflexionar en reflexiones. Con gran habilidad, sectores de la clase dirigente, especialmente esa élite oligárquica harta de Bogotá, no han querido dejar que se haga el juicio de responsabilidades políticas frente a los resultados electorales del plebiscito. A mí me parece que fue un desastre. O sea, yo soy profundamente respetuoso de aquellos que agenciaron el no, de sus argumentos. Voy a hacer una reflexión frente y una crítica frente a los que teníamos que defender el sí. ¿Y qué pasó? Porque con contadas excepciones, Cauca, Nariño, los resultados son muy malos en todo el país. Chocó, fue un buen resultado. A ver, primera vez en muchos años que por sentencia de la Corte Constitucional el gobierno, todo el gobierno podía hacer campaña política. ¿Te imaginas lo que es un gobierno con capacidad de hacer campaña política? Y pierden su política central no de 4 años, de 8 años. Entonces hay un primer gran juicio de responsabilidades. ¿Qué le pasa a ese gobierno? Es un gobierno muy desconectado del país, Héctor. Es un gobierno que con muy contadas excepciones, es un gobierno que la gente percibe elitista, es un gobierno que representa 3 universidades privadas de Bogotá, que no refleja las regiones, porque inclusive los que nacieron en las regiones están en el gabinete no por las regiones, sino porque se fueron desde chiquitos de las regiones y generaron sus relaciones personales en Bogotá con la oligarquía de este país. Entonces eso es, la gente pasa esas cuentas de cobre. Es un gobierno que ha recentralizado todo el poder, es un gobierno que le faltó unidad, mientras el presidente, que siento que lo dejaron solo, porque el presidente sí se la metió. Yo siento que el presidente, su gabinete y su gobierno lo dejó solo. Mientras el presidente se la jugaba en un tema fundamental para el país, fundamental para su proyecto de gobierno, el vicepresidente, que lo eligieron los votos de la paz, salió a decir que sí, pero no, y le hizo un daño terrible a los resultados. Segundo, unos asesores de campaña que pidieron esconder a los sectores políticos del país. Y cuando hablo de los sectores políticos, no piense solo en los parlamentarios, piense en los concejales, piense en los diputados, piense en los líderes políticos de las regiones, el líder de la Junta de Acción Comunal, el líder de la vereda, el líder del barrio. Esa es la gente que está hablando con el resto de la gente. Esos son los verdaderos operadores de la opinión de este país. Los escondieron tanto en esa campaña que el domingo también los escondieron, y obviamente si los esconden pues no aparecen, y si no aparecen pues no aparecen los votos, de manera que haya habido un desastre terrible. El gobierno no ha hecho la reflexión. De pronto la única persona que asumió en algo su responsabilidad política fue la ministra de Educación, pero no pasó a mayores. Un presidente en otras circunstancias hace un cambio radical de su gabinete. Porque uno tiene que pensar, a ver, ¿por qué un gobierno que está haciendo unas obras importantes tiene esos resultados? ¿Por qué en Antioquia, en donde hace la mayor inversión pública en muchísimos años, tiene esos resultados? ¿Por qué en los Santanderes? ¿Por qué en Cundinamarca? Esa pregunta no se la han hecho. Y no se la han hecho porque les da miedo de su propia respuesta, y su propia respuesta es su incapacidad política. Ahora, evidentemente estamos en un entrampamiento político. En democracia, con las reglas de juego electorales, eso no hay tal de que ganó por el 0.001. Si le ganan por un voto, le ganaron a uno.
y a nosotros los del sí nos derrotaron. Y nosotros no podemos creer que se le pueda hacer impunemente conejo a ese resultado. Entonces hay que hacer un acuerdo, hay que buscar el acuerdo, con un elemento que a mí me parece profundamente positivo, Héctor. Tanto los que votaron por el no como los que votamos por el sí, no queremos que siga la guerra. Tenemos distintas opciones, distintas visiones de cómo arreglar los acuerdos, de cuáles son los acuerdos que se tienen que hacer. Pero en el fondo coincidimos en algo, que no siga esta guerra. Entonces la clase dirigente de este país está en la encrucijada y la obligación de hacer un acuerdo, porque si no hace el acuerdo, la gente luego, que está esperando que arreglemos el tema de la guerra, que se acabe esa guerra con las FARC, no van a comenzar a decir, no, es que los responsables son los del sí o los del no, van a decir la clase dirigente de este país. ¿Usted se acuerda, Héctor, lo que fue el fenómeno político en Europa, particularmente en España, cuando hace 5 o 6 años hubo una crisis económica fuerte y se necesitaba un acuerdo nacional para salir de la crisis económica, el paro, el desempleo, y lo que se dedicaron a hacer sus dirigentes, tanto del PP como del PSOE, los dos grandes partidos de España, fue a echarse culpas y no buscaron el acuerdo y a lanzar propuestas completamente locas que evitaban hacer un acuerdo porque eran imposibles de hacer. ¿Qué pasó? En una placita de Madrid pusieron una carpa. A los pocos días habían 30 carpas. Y a los meses había un movimiento que se llamó el de indignados, que le dijeron, mire, ustedes, clase dirigente, no sirven para nada, nos quedaron mal, no fueron capaces de hacer un acuerdo, se van todos. Eso puede pasar en Colombia. La carpa comenzó con una en la Plaza de Bolívar en Bogotá, ya van por lo menos 40 carpas, y también hay carpas en Cali, y en Barranquilla, y en Cartagena, y en varias ciudades de Colombia, y hay movilizaciones, la gente está comenzando, digamos, de los resultados que en mi concepto pues no son buenos porque yo defendía el sí, ha resultado algo político, un gran debate político ciudadano, y mucha gente que no se metía en la política se está metiendo, y eso es bueno, que los estudiantes salgan y digan y expresen, comunidades indígenas, campesinos, afros, negros, víctimas, o sea, una sociedad en el buen sentido de la palabra politizada, debatiendo sus temas. Eso es un buen resultado de ese mal resultado para los que defendíamos el sí, pero lo que tenemos que entender es que se necesita ese acuerdo. Perdóneme, no se me vaya de un punto que es muy importante, aprovechando su espíritu crítico, doctor Luis Fernando. El Partido Liberal tiene que hacer un juicio de responsabilidades también. Es decir, grandes jefes liberales como Juan Fernando Cristo, como Horacio Serpa, pues fueron derrotados en sus respectivos sitios. Y otros, digamos que prácticamente se salvan el Cauca, es que ni el Valle, ni siquiera en el Valle hubo buenos resultados. Entonces, ¿qué hacer con la clase dirigente del Partido Liberal que no quiere dar espacios para que surjan nuevos liderazgos? A ver, lo de Serpa no es por justificarlo, pero acordémonos que Serpa se paró de la cama de un hospital a votar. Horacio Serpa estuvo 2 meses en una operación a corazón abierto, licencia, le quitaron hasta el celular. Entonces al jefe Serpa en los Santanderes, particularmente en Santander del Sur, que es su tierra, pues uno entendería que no pudo hacer la campaña que creo que si lo hubiese hecho algo distinto, porque pues, no lo pudo hacer porque es que no pudo pararse, estaba en un hospital y ni siquiera tenía celular, ni siquiera tenía Twitter. Eso ya es mucho decir. Pero si hay otras personas que tienen que hacerse una reflexión. Héctor, hay gente que tiene que entender que para ser general hay que pasar por teniente. Entonces uno tiene que ganar batallas para ganarse los soles de general. Y en este caso se cometió un error de estrategia terrible. Si usted le pide a los dirigentes políticos que acompañaban la unidad nacional, los propósitos de paz, si usted le pide que vayan a hablar con sus amigos y defiendan el sí, otro hubiese sido el resultado.
algunos se creyeron ya vedettes y salieron a dar declaraciones en la radio y no hicieron la campaña con su gente. Y mire los resultados. Yo creo que eso es parte del ejercicio de asumir responsabilidades que no se ha hecho. Y en política los triunfos tienen unos efectos, pero las derrotas también tienen que tener efectos. En Colombia esos efectos no han pasado. Estoy empeñado en hacerle una entrevista atípica, es decir, llevándolo a algunas preguntas que incluso pues dudo que se las puedan hacer en otros medios y quiero ganarme esas respuestas. ¿En algún momento usted podría considerar la posibilidad de votar? Usted como una persona, pues digamos que de los líderes más connotados del Partido Liberal, ahí está Luis Fernando Velasco. ¿Podría pensar la posibilidad de acompañar la candidatura de Germán Vargas Lleras? A mí me queda muy difícil, por una cosa elemental. No es por la persona de Germán Vargas Lleras, aunque su propio temperamento evidentemente chocaría con el mío. Yo no creo que se gobierne con gritos. Yo creo en las formas también. Y yo no creo que una persona tenga el derecho soberano a gobernar. Yo creo que uno tiene que ganarse el derecho. Entonces, allá hay unas diferencias, digamos, de forma, pero hay unas diferencias de fondo que son más fuertes, unas diferencias ideológicas. Germán Vargas Lleras es una persona que es un eficiente ejecutor. Y es un eficiente ejecutor porque coge el Estado y se lo entrega a los grandes capitales del país. El programa de vivienda fue un programa financiero que se lo entregó al principal grupo financiero de este país. Le quitó la posibilidad de hacer vivienda a los alcaldes, a las comunidades. No posibilitó que las organizaciones populares de vivienda hicieran sus programas de vivienda. Yo no le jalo a eso, yo no creo en eso. Yo no creo en la concentración terrible, en la centralización terrible. Yo no creo que en el país tengamos que entregárselo al señor Luis Carlos Sarmiento. Y digámoslo con claridad, señor vicepresidente está en esa línea y es el candidato del sector financiero más fuerte de este país, y a mí me parece que Colombia necesita algo distinto. Bueno, y le hago un aporte también, ¿no? Y la internacionalización de la contratación, o sea, la ingeniería nacional también está afectada con con las decisiones del doctor Germán Vargas Lleras. Sí, imagínese, yo, caucano, Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, hombre, a mí sí me parece terrible que nosotros estemos preparando obreros para las transnacionales. A mí me gustaría que la gente pudiera desarrollar sus cosas. Que en Colombia tengamos que ir de rodillas a la oficina de la vicepresidencia para ver si Jambaló tiene derecho a tener una planta de potabilización de agua o no, me parece terrible. Eso es una centralización que yo no le jalo. Conceptualmente no le jalo a eso. Yo no soy un hombre de derecha, Germán Vargas lo es. Yo me la jugué por el proceso de paz. Germán Vargas no cree en eso. O sea, él tiene virtudes, claro, pero tenemos diferencias políticas. Entonces yo creo que al partido le queda muy difícil, y a mí me quedaría muy difícil pensar en un acuerdo. Esa definición del Partido Liberal de que es una suma de matices de izquierda permitió que mucha gente de derecha se metiera en el partido. De hecho, pues casi se podría decir que para los liberales es una vergüenza el que Álvaro Uribe haya estado en el Partido Liberal por la concepción ideológica de Uribe, el mismo Germán Vargas Lleras. ¿No es la hora de hacer una redefinición del partido ideológicamente para tirarlo un poco más al centro izquierda y que definitivamente quienes naveguen en otras aguas pues se queden en esas aguas? Eso es lo que se tiene que hacer, Héctor, por favor. Es que un partido, cuando un partido dice que representa los intereses de todos, no representa los intereses de nadie. Porque en un espacio en donde usted dice que está representando los intereses de todos, terminan prevaleciendo los intereses de los más poderosos. ¿Y quiénes son los más poderosos de este país? Los que tienen el capital. Entonces, por eso nosotros estamos privatizando todo el país y como que no pasará nada, y los ciudadanos estamos muy quietos frente a todo eso. O sea, aquí aparecen cosas tan delicadas como que se desapareció la plata de la salud y los medios de comunicación se quedan callados cuando descubrimos que el gran asesor jurídico de Palacino se mantiene en la junta directiva de Salucop y es el hermano del vicepresidente y no pasó nada. No, es que esas son las cosas que
que desde la región estamos diciendo y que vamos a hacer un debate. Yo creo que vamos a ganar ese debate, porque en este país la gente está cansada de esa élite que desprecia a la región. Está cansada de esa élite que cree que solo sus amigos de infancia tienen la capacidad de gobernar. Este país, mire, en estos días leí un artículo espectacular de William Ospina. Qué filósofo tan espectacular, tolimense. Hablando un poquito de qué pasó en el plebiscito. Y él dice, el país también votó un poco contra los apellidos de siempre. Estamos cansados de eso. Yo por lo menos me siento cansado. Y yo estoy en la vida y en la política no para hacer lo que me toca hacer. Yo tengo una utopía. Yo quiero es hacer lo que quiero hacer. Ahí hay una diferencia. Yo voy a luchar. Es probable que me derroten. Yo he sido triunfador y derrotado en la política. Pero he luchado por mis ideas, por mi concepción de ciudad, de departamento, de país. Y ahora estoy en una lucha muy fuerte por mi concepción de país. Y yo creo que el Partido Liberal tiene que poner unos límites. Es decir, mire, en este partido creemos que la riqueza se debe hacer en una sociedad trabajando y no especulando. Entonces, los que quieran llegar a la presidencia para ser funcionarios de Luis Carlos Sarmiento, más bien que presenten una hoja de vida en el Grupo Aval y que les den una asesoría. Pero los demás vamos a dar la pelea en la calle por gobernar un país para los ciudadanos, no para el banquero más grande del país. Entonces ahí se van generando diferencias. Sí, el Partido Liberal tiene que ser un partido descentralizador. Tiene que ser un partido que se meta a fondo en el tema contra la corrupción. Y si toca gente nuestra dentro del Partido Liberal, que la toque, esa lucha. Pero te quiero un partido que se conecte con la ciudadanía y que tenga sabor ideológico. Con gran inteligencia, la derecha internacional está tratando de vender la idea de que se acabaron las ideologías. No se han acabado las ideologías. Las han tratado de opacar. Y entonces también nos tratan de mostrar que mire, que esos matices de izquierda no funcionan porque mire Venezuela. Lo de Venezuela no es izquierda. Lo de Venezuela es una corrupción terrible, una corrupción vieja, de los viejos dirigentes de los partidos tradicionales, que fue reemplazada por una corrupción nueva, de unos señores que se quedaron sin respaldo y se están repartiendo lo poquito que queda de ese país. Allá casi que ni democracia hay. Entonces ese es el debate. No, en Colombia tenemos que dar el debate de la concentración de la riqueza. En Colombia tenemos que dar el debate de la descentralización. En Colombia tenemos que dar el debate sobre el modelo educativo de nuestro país. Ese es el debate que hay que dar aquí en Colombia y evidentemente en ese debate siento que una persona como el señor vicepresidente tiene ideas diferentes a las mías. Lo respeto, pero no lo comparto. Bueno, realmente muy agradable, honorable senador, realmente esta charla y espero que ustedes, amigos televidentes, lo hayan disfrutado. Muchas gracias, muy amable. Seguiremos seguramente en otro programa, pues, analizando. Esto es muy importante, mucho más importante que hablar de las cosas personales de los dirigentes, pues es más importante hablar del fondo de la política. Muy amable, doctor Luis Fernando. Bueno, Héctor, pero también me tiene que invitar para hablar cosas de la región, para hablar de la ley de próceres, que nos va a ayudar a arreglar el problema de movilidad de la Comuna 2 de Popayán con una obra que el presidente se ha comprometido con Popayán y que sale en una ley de mi autoría. A hablar de muchas cosas más de la región, qué pasó con las regalías en el Cauca, qué se han hecho, qué no se han hecho. No solo hablemos de los temas nacionales, es bueno hablar de Pipián.